El día de hoy vamos a tratar el tema principios de la percepción y también vamos a explicar acerca de los factores de la percepción y alteraciones de la percepción. Con esto estaríamos terminando el tema de la percepción. Como ya hemos venido, jóvenes, explicando, la percepción está íntimamente relacionada con la sensación. Entonces, para que la percepción suceda, y esto sucede de individuo a individuo de diferente forma, dependiendo la historia, el género, dependiendo de la cultura de la persona, se va a ver influenciada por tres factores principalmente, como son el factor biológico y el factor ambiental y el factor personal. Cuando hablamos del factor biológico, este consiste en el grado de maduración del organismo para llevar a cabo alguna función o conducta. Es decir, la maduración es muy importante, ya que la percepción con el mismo estímulo que tenga un niño de 5 años y que lo tenga un hombre de 30 años no será lo mismo, porque depende mucho de la maduración del individuo. En el factor ambiental, la forma de percibir la realidad va a ser moldeada durante el proceso de socialización y transmitida de generación en generación. Obviamente que aquí estamos hablando del factor ambiental, cultural, de contexto, ya que en muchas ocasiones nosotros recibimos información que damos por hecha y esta ha sido transmitida de generación en generación, como por ejemplo, saber que va a llover cuando escuchamos truenos o cuando las nubes se cargan, saber que inmediatamente va a llover. Esa es información que ya nosotros hemos ido recibiendo de generación y en generación y depende mucho de la cultura y el contexto en el que se vive. Luego tenemos el factor personal, que van a ser las necesidades, expectativas o el estado afectivo que influye en la percepción. Es claro que una persona también va a representar una imagen a nivel cerebral dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentre o de las necesidades que tenga. Por ejemplo, si la persona está sintiendo necesidad de beber, todos sus pensamientos y la orientación incluso de sus necesidades van a estar basadas en la búsqueda de esta satisfacción. Y de igual modo, el clima también muchas veces se va a relacionar con el estado de ánimo de la persona. Entonces, jóvenes, estos vienen a ser los factores de la percepción. Con esto estamos aclarando de que estos factores van a influenciar en la imagen que nosotros vamos a representar después de haber recibido un estímulo o de estar recibiendo un estímulo. Ahora nos vamos al tema de los principios de la percepción. Como hemos podido visualizar en el video, la escuela psicológica que más ha estudiado este tema ha sido la corriente de la Gestalt. La Gestalt es una corriente psicológica que ha estudiado de forma completa la percepción y la forma en que se organiza la percepción, especialmente visual, ¿no? Hizo el planteamiento de una serie de leyes perceptuales, las cuales son las siguientes que vamos a mencionar. Como podrán ver aquí también en esta imagen, algunos podrán visualizar la imagen de una joven que está volteada, y otros podrán visualizar el perfil de una anciana o una vieja, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, a esto se refiere que la percepción va a estar influenciada por factores personales, por ejemplo. Esta es la primera ley de la percepción visual, la ley de cierre. Nosotros tendemos a llenar los huecos en las líneas rectas o en las curvas. Los observadores tienen la tendencia de agrupar los elementos que están localizados en la misma región percibida. El cerebro, como han podido escuchar, el cerebro tiende a completar las imágenes. Si nosotros nos concentráramos,
nos diéramos cuenta de que las imágenes no están completas, pero de algún modo nosotros tendemos a completarlas. Eso es una ley conocida como la ley del cierre. Aquí tenemos la ley de la continuidad. Los estímulos tienen una continuidad de forma. Estos serán percibidos como parte de una misma figura. O se agrupan juntos los segmentos lineales que forman líneas rectas o curvas. A esto se le conoce como la ley de la continuidad. Porque si nosotros vemos estímulos o elementos que tienen una misma forma, le vamos a dar la continuidad. No la vamos a ver como estímulos o factores aislados. Entonces, elementos aislados. Nosotros tenemos la tendencia, el cerebro ya tiene la tendencia a darles continuidad. Aquí podemos observar la ley de proximidad. Esta ley en la que se trata de agrupar juntos los elementos que están más cercanos. Nosotros podemos ver todos estos elementos que forman parte de esta figura y nosotros los vamos a seleccionar de acuerdo a las características que tiene cada uno. Por ejemplo, en esta primera figura donde tenemos los círculos llenos y los círculos vacíos, pues inmediatamente nuestro cerebro los clasifica, los diferencia. A esto se llama como ley de proximidad. La siguiente ley es la ley de la semejanza. Las cosas semejantes se perciben juntas como parte de un conjunto o se agrupan juntos los elementos que son parecidos. Del mismo modo que en las otras leyes, nuestro cerebro va a tener la tendencia de separar, ¿no? Y esto va a ser de acuerdo a las características que tiene el elemento. Las va a separar y agrupar de acuerdo a las características que cada cual tiene. Esta seguramente es la más conocida, la ley de la figura y fondo. Esta afirma que cualquier campo perceptual puede dividirse en figura contra un fondo. Lo que mencionaron aquellos que trabajaron mucho sobre la ley de la percepción, dicen que en realidad todo tiene un fondo y una figura, solamente es cuestión de observar y separar. Por ejemplo, en esta figura podrán ver dos perfiles y una copa. Acá podrán observar la silueta del rostro de una mujer, pero también una rama la rama de una flor. Acá pueden observar aves volando, pero también podrán ver peces, ¿no? Entre la figura y fondo. Aquí se puede observar la silueta de una persona, el rostro de una persona, pero también el perfil de alguien, de una persona. Y acá pues podrán ver el rostro o perfiles en el mar. A esto se denomina figura y fondo. Y acá tenemos en esta parte, si se quiere, la imagen que conocemos como la del Espíritu Santo. Entonces, esto viene a ser la ley de figura y fondo de la que tanto trabajó la Escuela Psicológica de la Gestalt. Esta es otra ley, la ley de movimiento. Esta se da cuando un observador se mueve en relación con el ambiente espacial. Las imágenes de la retina sufren una serie de cambios y los objetos ubicados a distancias diferentes en el campo visual parecen moverse en sentidos y velocidades diferentes. Esto ustedes lo habrán podido observar en la bola, estas bolas discotequeras, ¿no? Estas que van al centro de la discoteca, si han tenido la experiencia de visitar una, se darán cuenta pues que en las luces psicodélicas nosotros vamos a tener, el observador va a ver esta imagen que hace que nuestra retina sufra una serie de cambios y confusiones. También pasa, por ejemplo, con esas camisas o esas blusas que son muy rayadas, también tienden a marear a la persona que está observando. Esta es la ley del movimiento. También se habrán dado cuenta que cuando vemos una figura que tiene varias líneas continuas, esta puede incluso marearnos y darnos la sensación
de que no, de que como que todo se está moviendo. A eso se denomina la ley de movimiento. Luego tenemos la ley de simetría. Consiste en la percepción de la totalidad de un objeto a partir de las características simétricas que se tengan de la mitad de dicho objeto. Entonces, a esto se denomina la ley de la simetría, puesto que percibimos un objeto a partir de sus características simétricas. Bien, con esto hemos terminado las leyes, ¿no? La ley de la simetría, de la ley de la continuidad, del fondo y figura, la ley de movimiento, etc. Ahora vamos a hablar sobre lo que ya habíamos estado comentando acerca de las alteraciones de la percepción. Las alteraciones de la percepción podemos mencionar dos básicamente. Son la ilusión y la alucinación. En el caso de la ilusión, se dice pues que estas son percepciones erróneas. Es decir, el estímulo está ahí, el estímulo es real, pero la persona tiende a equivocarla por las características que puedan estar en el contexto. Por ejemplo, en algún momento tienes un tendedero y la ropa está, la ropa tendida vendría a ser el estímulo, pero estás en la noche, las luces están apagadas y puedes confundir ese estímulo como, por ejemplo, dependiendo del contexto y de tu aprendizaje, un alma. Entonces, o la figura de una persona. Entonces, eso sumado a los factores que influencian en la percepción que tengas, a eso se denomina ilusión. Por ejemplo, en este caso de las líneas, la pregunta es, ¿cuál es la línea más grande? Aparentemente sería pues la que está en el lado derecho. Sin embargo, las dos líneas son iguales, sino que por la forma que tiene cada uno puede darnos la ilusión de que una es más grande que la otra. También habrán podido ver en los experimentos del vaso con la cuchara, ¿no? Pareciera que la cuchara está separada, sin embargo, esa es una ilusión de la percepción por el contenido del agua. Y aquí tenemos a la alucinación. La alucinación son trastornos ya de orden patológico. En este caso, se supone que la persona cree que está escuchando algo, cree que está sintiendo algo, cree que está oliendo algo. Entonces, cuando esto se hace, se va tornando muy frecuente, entonces necesita la ayuda de un psiquiatra, porque generalmente estos son síntomas en el trastorno de la esquizofrenia. Entonces, no es común que una persona esté sufriendo de alucinaciones de ningún orden sensorial. Por ejemplo, hay personas que han sentido la presencia de hormigueo en todo su cuerpo y sienten que hay hormigas. Esto puede ser también la consecuencia del estrés, de un estrés crónico. Sin embargo, sí necesita la ayuda de un especialista. Y bueno, ya para terminar la grabación, les voy a presentar algunos ejercicios en los que ustedes me van a ayudar y a determinar qué es lo que ven. Pero por el momento lo vamos a dejar ahí. Chicos, por favor, salgan de la clase y volvemos a entrar.